Gracias. Queríamos sentir el rugir de los truenos con los subwoofers de esta sala de cine. Bueno, lo primero de todo, gracias por venir, gracias por el apoyo constante. Sentimos la publi del esto, pero esta charla es para eso, básicamente. Quería agradecer, bueno, tenemos aquí con nosotros a Jesús Martínez del Bas, dibujante, bueno, arquitecto de profesión, dibujante. Los que habéis ya recibido la firma en vuestro libro sabéis que es un buen dibujante. Y yo, Alejandro Ibáñez, del Mundo del Spectrum. Bueno, vamos a hablaros de esto de aquí, que es la realidad de lo que habéis visto en el vídeo, que es nuestro segundo libro. Ya no venimos vírgenes aquí a nuestro primer libro, esto ya es otra cosa, es diferente, son unas sensaciones diferentes. Pero sí que os queremos contar un poquito, brevemente, no nos queremos extender mucho, bueno, pues cómo hicimos el libro, etcétera. Luego si queréis alguna pregunta, alguna cosa. Si quieres, Jesús, empezar con un poquito a ver el proceso de creación, sobre todo, luego también nos contaremos un poco las sensaciones que hemos tenido, todo lo que nos está ocurriendo con el libro. Bueno, he podido comprobar que funciona el micrófono, porque he dado un leñazo con el libro, o sea que veo que funciona bien. Retoma un poquito, ¿no? A lo mejor me lo separo. Vale. Bueno, como dice Alejandro, este es el segundo libro que hacemos. Está planteado, bueno, es una continuación a todos los niveles, pero a la vez es un libro muy distinto del primero. El primer libro que hicimos, digamos que fue una experiencia, a nosotros nos hacía mucha ilusión el abordar ese proyecto, pero es un proyecto que tenía, es que si no lo conocéis se acopla. Vale, bueno, pues no... ¿Se oye, no? Más o menos. Sí. Era un proyecto que tenía su dificultad, sobre todo porque se trataba de condensar en lo que se nos antojaban muy poquitas páginas toda la experiencia que habíamos tenido con la web. En un formato pues bastante distinto del que habíamos estado trabajando. Habíamos estado trabajando en el formato web, siempre con artículos, entrevistas, etc.
y en el formato podcast, pero hacer un libro pues es una historia bastante distinta, ¿no? Pues se trata al final de condensar información y de plantear un cierto hilo argumental para toda la información que uno quiere transmitir y a la vez pensar cómo lo quieres hacer, ¿no? Lo que quieres contar y cómo quieres contarlo. Y el primer libro pues tenía que hacer un poco honor al nombre del mismo, ¿no? Que era El mundo del Spectrum, y tenía que ser capaz de comprender o de contener todo eso que indica el título. Entonces tuvo un planteamiento que necesariamente era un planteamiento general. Se trataba de hablar del ordenador, de lo que supuso su proceso de creación, hablar de la vida de Sir Clive Sinclair, de sus motivaciones a la hora de crear el ordenador y que se pudiera entender mediante esa historia porque el Spectrum no es como es, sino de otra manera. Y luego a la vez, pues, de lo que supuso el ordenador pues a nivel mundial y especialmente europeo, y pues cómo llegó a España, la repercusión que tuvo, y todas aquellas actividades o digamos corrientes que se han derivado también del Spectrum más en la actualidad, el homebrew, fenómenos de preservación, de la actividad de la comunidad que hay formada en torno a la retroinformática en general y al Spectrum en particular. Y entonces, todo eso, digamos que la dificultad era sobre todo encontrar una estructura para el libro que pudiera funcionar y que pudiera todo resultar comprensible y que no hubiera nada que crujiera y que pudiera condensar todo aquello que uno puede entender lo que es el Spectrum en su globalidad, lo que ha sido y lo que es, y lo que podría llegar a ser en el futuro. Yo creo que salió bastante bien. La verdad es que nosotros estamos agradecidísimos a todos vosotros por el apoyo en general a la web y en particular al libro. No es cabe duda que si el libro al final ha sido posible es por el apoyo que nos dais y por el cariño que recibimos vuestro, porque si no, no tendría pues, mucho sentido ni hacer el libro, por supuesto, ni seguramente seguir haciendo lo que hacemos. Y eso al final es el estímulo que hemos tenido también para abordar el segundo libro y también sentirnos un poquito más libres para poder hablar de otras cosas de tantísimas cosas que en el primer libro no se abordaron. Es normal que vosotros que estéis, seguramente la mayoría de vosotros, los que estéis aquí más familiarizados con este mundo de la arte informática, pues que muchas cosas o algunas cosas del libro ya las conocierais o les sonaran, ¿no? Se trataba de hacer un compendio de información que pudiera interesar tanto a la persona más entendida porque pudiera descubrir nuevas cosas o pudiera tener toda esa información recopilada de alguna manera en un libro que además yo creo que estaba pues muy bien maquetado y que resultaba muy, muy atractivo, pero también a la persona que no tuviera conocimientos y que pudiera entender de manera sencilla todo eso que queríamos contar, ¿no? Entonces en el segundo libro era un poco distinto, ¿no? Porque teníamos mucha más libertad para continuar por la línea que nos parecía mejor. Y se nos ocurrió que podría ser bonito, primero, hablar más de cosas que sucedían fuera de España, más que cosas de aquí, que son pues, bastante conocidas. Curiosamente tenemos más desconocimiento de lo que pasaba en el meollo del asunto, ¿no? En el Reino Unido, con las compañías. Hay historias que allí son bastante populares, pero sin embargo aquí pues, no conocemos, seguramente porque por la sencilla razón de que no teníamos un acceso tan sencillo pues, a las revistas que se publicaban en aquella época. Los ingleses seguramente tendrán bastante poca idea de lo que sucedía aquí y a nosotros pues, nos pasaba muy bien. Allí las revistas eran bastante distintas a las que conocemos aquí y la verdad es que tenían muchísima información, muchísimos artículos y profundizaban bastante en multitud de temas, ¿no? Entonces, pues hemos querido hablar en primer lugar de lo que son los principales protagonistas de toda la producción de software de entretenimiento principalmente para el Spectrum, los programadores y los avatares de las compañías e intentar explicar mediante una serie de ejemplos más concretos, porque lógicamente es un tema tan inabordable que requeriría varios libros seguramente, pero ejemplificar y poder hablar de la vida de algunos de sus programadores y también poder ver que hay
multitud de historias muy diversas. Hay gente pues que tuvo su momento de muchísimo éxito y ganó muchísimo dinero, y todo eso, pues como un castillo de naipes, en nada de tiempo pues se vino abajo y acabaron con vidas bastante desastrosas. Y lo contrario también. Y lo contrario, la gente que supieron permanecer en la industria y han tenido una vida profesional pues muy larga y próspera, que incluso continúa en nuestro día, ¿no? Ha habido situaciones de todo tipo. Pero suele ser bastante prototípico la imagen esta de programador, bueno, iba a llamarle juguete roto, ¿no? Pero tampoco quiero dramatizar mucho, pero sí de programadores que de pronto pues esa vida que tenían montada pues resultó ser efímera y se encontraron pues un poco descolocados en la vida. Y de compañías pues que tenían, pero bueno, es lo propio que será en el nacimiento de una industria, que era lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? De compañías que surgen, que se ven abajo, que son absorbidas, y que realmente pues muy pocas compañías de las que existían entonces han perdurado. Ha habido alguna que ha llegado pues, con muchísimos cambios de nombre y de propiedad, incluso hasta nuestros días, pero incluso pues, empresas tan poderosas como podría ser Ocean, pues, tuvo una cierta actividad cuando llegaron las consolas de 16 bits, pero bueno, hasta un determinado año en el cual pues, todo eso se disolvió. Y luego, bueno, pues se nos ocurrió que podría ser buena idea montar el hilo argumental de este libro en torno precisamente a eso, a todos los que participaban en el proceso de creación de un juego, ¿no? Por los programadores, tenemos también una sección dedicada a las biografías de una selección de programadores de la época, que creo que está bastante bien para precisamente echar un pequeño vistazo muy rápido a esas vidas que os comentaba. Hay un capítulo que es sobre los libros, que precisamente es lo que utilizaban aquellos programadores para aprender, ni más ni menos. Es decir, la mayoría o todos los programadores de aquella época eran autodidactas. Había muy poquito material para documentarse, para leer, y todos ellos pues, se hicieron con los poquísimos libros que había en ese momento para aprender código máquina, para aprender a utilizar el procesador, y bueno, a partir de ahí pues, todos ellos llegaron a la misma conclusión, y muchos de ellos empezaron de la misma manera, ¿no? Es algo que también se cuenta, como entrar en contacto sobre todo con el CPX81, y llegan enseguida a la conclusión de que realmente para sacar todo el partido a estos ordenadores pues era preciso aprender código máquina. El BASIC tenía pues, muchísimas limitaciones, ¿no? Y bueno, van también unos aprendiendo de otros, que es también muy frecuente, ¿verdad? El programador que vamos por entrar en una compañía, y lo primero que hace es destripar los juegos que ya ha publicado esa compañía para saber cómo funcionan. Por ejemplo, David Perry, cuando entra en Microgen, lo que hace, lo primero de todo es desensamblar y destripar el Pizzamarama para ver cómo funciona, y su primer juego lo hace pues, con el motor prácticamente sin modificar. El Three Weeks in Paradise es el fruto de, bueno, el Herberts primero, y luego, David Perry es uno de los casos que hablamos de que no va a menos, sino todo lo contrario, es el rey de la industria. Cuando veáis su biografía y los juegos que ha intervenido, a día de hoy sigue siendo considerado un gurú, y bueno, incluso habiendo hecho Gamikia, ¿no? Es el servicio de streaming de PlayStation que compró por no sé cuántos millones. Bueno, ahí veréis un poco cómo ha ido vendiendo cada vez más caro lo que ha ido haciendo. O sea, es gente que está considerada un gurú. Hay de los dos casos. Si quieres, continúo un poco comentando, por ejemplo, también un capítulo dedicado al sonido. Una de las cosas que quisimos hacer para plantear este libro es hacer capítulos de esas cosas ya más específicas, evitar lo más genérico del primero. Por ejemplo, el sonido tenía que tener un capítulo dedicado a ello. No solo el sonido, sino también el capítulo que hemos llamado Pixel Art, que es dedicado a los gráficos, pantallas, toda esa parte gráfica, ¿no? La programación, el sonido y el gráfico, que es un poco pues, lo que compone un videojuego realmente. Toda la parte industrial también hemos querido. Eso es un tema que siempre nos gusta mucho, el tema empresarial. No sé por qué, pero nos gusta pues, darle vueltas a lo que fueron las empresas, quiebras, compras, OPAs hostiles. Bueno, un poquito toda esa estructura empresarial la hemos plasmado también. Como dice Jesús, es un libro que ya es más específico, pero también teníamos el reto de que no fuera demasiado técnico, demasiado un tostón, que fuera entretenido leerlo nuevamente,
y yo creo que más o menos lo hemos conseguido, no sé, no lo podemos decir nosotros, nos lo tienen que decir, pero creo que hemos conseguido. Los que lo leáis sois los que nos lo tenéis que decir. Pero bueno, sí, luego todo aquello, digamos, que permite darle, que pertenece a la edición del propio juego, es decir, hay un capítulo curioso dedicado a toda la parte de argumentos, historias que se cuentan curiosas en las instrucciones de los juegos. El tema de las carátulas, aquí habría que hacer un inciso para hablar del señor que acabáis de ver en pantalla, de Alfonso. Yo creo que a todos nos ha impactado mucho el fallecimiento de Alfonso porque, bueno, en el fondo, no sé, te quedas con la sensación de que todo esto es como algo que siempre va a estar ahí y en cierta forma es así, pero vemos que los protagonistas pues también se van. Y entonces ahí es cuando también uno piensa en la forma de perdurar que tiene toda esta afición que tanto nos gusta, ¿no? Y bueno, yo creo que en este sentido todo lo que vemos aquí en esta feria pues pertenece a todo a lo mismo, ¿no? O sea, todo esto es gracias a la gente que está haciendo pues, sus propios esfuerzos para hacer que todo esto que nos gusta perdure, entre otras pues el arte que tenía Alfonso, ¿no? Tenemos también ahí a su hija, Lorena. Tenemos un capítulo aquí dedicado a todas esas cubiertas y hay unas cuantas páginas dedicadas a Alfonso. Además, cuando hablamos con él para la creación del libro, estuvimos hablando específicamente también de las tipografías y de los rótulos, que es algo que él no ha expuesto nunca. Curiosamente, nos hemos centrado mucho en las ilustraciones, pero el tema de las tipografías se ha visto, pero solo en aquellas obras que las llevan integradas. Hay muchas otras que no. En el primer momento se decidió que se separaran. Esto lo decidió Dynamic porque eso le ofrecía a la compañía la posibilidad de hacer diferentes tipos de promoción y de publicidad en función de las necesidades. Es decir, el mismo rótulo de Camelot Warrior se puede utilizar tanto para el juego como para una publicidad navideña o para crear hype en un anuncio determinado. Y bueno, el caso es que están separadas de las ilustraciones en la mayoría de casos y están separadas y archivadas en las carpetas de Alfonso, ¿no? Y él tenía intención de rescatarlas y de en algún momento exponerlas. De hecho, pues nos mandó una colección de escaneos en alta resolución de esas tipografías y yo supongo que tarde o temprano en algún momento pues se acabarán exponiendo y tienen además su arte particular, es decir, que para realizar estas muestras de arte, de tipografía, pues la forma de trabajarlas era bastante distinta a lo que es el proceso de creación de lo que es la ilustración en sí. Y yo creo que por lo que me comentaba, la verdad es que le gustaba hacerlas y le horrorizaban a partes iguales, porque era un trabajo que era como muy de chino. Y bueno, al final tenía también su parte de sufrimiento para él el hacerlas, pero el resultado yo creo que está a la vista y yo creo que merece mucho la pena. Y bueno, la verdad es que no pudo ver el resultado final ya impreso, pero sí que pudo ver los PDF ya acabados del libro. Bueno, nos transmitió que le habían gustado mucho y bueno, por lo menos su hija Lorena sí ha recibido el libro recientemente y bueno, pues nos ha comentado que ha acabado muy contenta con cómo ha quedado, ha tenido también Lorena su propio espacio y yo creo que ella pues, de alguna manera pues continuará con ese arte que es propio de estar propio de la familia. Y bueno, hay otra parte, bueno, asociada a este tema de las carátulas también se habla del aspecto publicitario también, ¿verdad? De esas publicidades que todos recordamos utilizando como reclamo, pues los hechos de la famosa carátula del Game Over, de Barbarian, etcétera, etcétera. Y algunos ejemplos más que no tienen nada que ver con sexualizaciones varias, sino con publicidades furiosas relacionadas con juegos de Spectrum y en general de 8 bits en la época. Y luego terminamos con un capitulito en el cual pues, se habla de esto que hemos estado hablando hace un momento, del tema de la preservación.
de que a pesar de que nos parezca que todo esto ya está en la red y esto va a durar para siempre, pues nos encontramos con que no es así ni mucho menos. O sea, yo creo que todo esto tiene una parte volátil que está asociada a lo que es casi la esencia de Internet, en el cual todo cambia muy rápidamente. Hay páginas que dan, por supuesto, que van a durar siempre como World of Spectrum y que de pronto caen en manos de alguien que la desmonta totalmente y de pronto te dices, oye, ¿y todo esto dónde lo puedo recuperar? ¿Dónde está? Bueno, hay páginas que todavía se ocupan de guardar esta información, pero puede ser que en el futuro esto no sea así. Pero yo creo que todos los esfuerzos que hagamos, todos los que estamos aquí, que somos aficionados a esto, por preservar esa información, pues contribuirán a que de pronto no nos quedemos un poquito descolocados cuando nos encontramos con situaciones pues tan tristes como que pues los protagonistas de aquellos años ya no están aquí no solo por el hecho de estar, sino también porque ya no vamos a poder hablar con ellos nunca más, no van a poder transmitirnos nunca aquello que vivieron, todo eso, toda esa información de primera mano. A partir de ahora, en lo que se refiere a Alfonso, desgraciadamente, pues todo lo que sepamos va a ser, bueno, pues de los registros que puedan quedar de sus entrevistas y ya de segundas manos, ¿no? Y bueno, y no sé, dentro de, supongo que de unos años o de unas décadas, pues no sé muy bien quién estará dedicado a hablar del espectro, ¿no? Intuyo que no mucha gente. Y por eso, pues todo lo que hagamos cada uno que estamos aquí, aunque sea pues modestamente, serán cosas que queden para que los demás puedan acceder a ellas en el futuro e informarse de lo que fue el mundo del espectro hace 30 años, 35 años y de lo que es ahora, que dentro de 20 años formará también parte del pasado. Bueno, hablar de este tema, escribir de este tema, documentarse de este tema siempre es un placer. Lo hacemos por afición, nos encanta y en primer lugar, aunque se haga por puro placer, es cierto lo que dice Jesús, que hay que preservarlo, tenemos que hablar con toda esta gente porque es un reloj cuenta atrás que llegará el día que tendremos ya que siempre hablar con segundos, con los hijos con quien saca la documentación de un escrito, de una carta que tenía tal. Bueno, pues estamos en ese momento que aparte de ser un placer tratar todos estos temas, podemos hablar con sus protagonistas. No ha pasado el tiempo suficiente como para que ya no tengamos a ninguno, pero sí que corre cierta prisa pues documentar toda esta época. Por supuesto, hablar de lo que hemos escrito en este libro es maravilloso porque es el inicio de una industria, es el nacimiento de una industria que antes no existía. Eso es muy difícil de encontrar esa temática en cualquier género, en cualquier historia. Nosotros tenemos la suerte de haberlo vivido, que muchos no somos conscientes de ello, pero hemos vivido el nacimiento de algo que ahora es impresionantemente grande, que todo el mundo abarca, que factura muchísimo. Bueno, nosotros vivimos ese nacimiento y bueno, pues tenemos la suerte de poder preguntar, entrevistar a toda esa gente. Eso es algo importante. Hay una cosa que se me iba a escapar, que no quería dejar que se fuera, que es que tenemos aquí a Raúl Navas Martínez. Ahí está. Me gustaría que se levantara. Es el creador de los renders del libro, que es de aquí de Zaragoza. Todo esto, lo que atrás, la contraportada, todo esto que parece un escritorio real, no es un escritorio real, no ha hecho alguien una foto, sino que lo hizo Raúl. En una ocasión, voy a contar la historia, es muy breve, me escribió diciendo que había hecho unos renders, que me parecían, y me mandó las imágenes y me parecieron increíbles. Dice, pues parece una foto, ¿no? Entonces ya, pasados los años, esto ya fue hace bastantes años, o unos cuantos años, a la hora de hacer el libro, dije, bueno, pues voy a hablar con este hombre que me acuerdo que era muy bueno, a ver si me da permiso para poder poner sus renders. Pues resulta que era de Zaragoza. Yo también, entonces fue una cosa muy curiosa dar con que digo, mira, alguien que es de aquí, de esta ciudad, pues nada, agradecemos a Raúl siempre sus renders, ya ha sido casi una costumbre entre el primero y el segundo. Si alguna vez hay un tercer libro que no lo sabemos, no sé si querrás hacer algún otro, pero... Bueno, pues eso, muchas gracias. ¿Qué más podríamos comentar relacionado con el libro? Bueno, ya sabéis que el próximo libro de Existir ya empezará a tener formatos así, ¿no? O sea, como dos libros juntos, súper alargados, ya empezaremos a hablar del Plus 2 y estas cosas, entonces no sé muy bien dónde lo vais a meter. Es mentira. Hemos pensado que sea el cassette por aquí, las teclas por aquí, pero bueno, eso es lo típico que vas hablando si alguna vez está el libro. Sí. Hombre,
El problema es también las estanterías. A mí me da mucha cosa porque, bueno, cuando vamos a las librerías, a la FNAC, Corte Inglés o cualquiera de estos, a mí me da mucho coraje. Bueno, somos como niños, pero luego cuando hemos entrevistado a la gente de la época y nos reconocía que cuando lanzaban un juego yo qué sé, estas de cinta de lomo rosa, pues iban al Corte Inglés a ver dónde estaban, cuántas había, si la gente las miraba. O sea que si lo hacemos nosotros que somos nada, pues entonces no podemos avergonzarnos de ello. Pero vamos a las tiendas, miramos dónde está, cuántos hay. ¿Y los ponéis delante de los demás? Sí. Yo lo he hecho. Esa misma pregunta se lo hicimos a no sé quién, ¿verdad? Un programador, y dijo, sí, los cogía y los ponía más visibles. Pues nosotros también lo hacemos. Pero sobresale demasiado por su formato singular. Entonces, así es más llamativo también, porque ves la estantería, todos los libros juntos, y este sobresale, es como, cógeme y pruébame, ¿no? Pero desde luego más largo ya no puede ser, ya está al máximo de largura, es demasiado formato extraño, pero yo creo que también es curioso, ¿no? También llama la atención el formato, ya no solo las calidades y eso, sino también que es raro, ¿no? Y tener el formato de un ordenador de la época, pues curioso, ¿no? Sí, el mundo del Spectrum Vega Plus sería, sí, ¿no? Vega. Y transparente, o sea, lo cogerías y dirías, como si no tuviera nada. No se publicaría. Se publicaría. Claro, tendrías ahí las estanterías y no lo verías. Pero lo cobraríamos antes. Por anticipado. Pues nada, no, destacar el... y demás, ¿no? Fiestas. Fiestas. Nos lo gastaríamos todo en fiestas, sí, efectivamente. Y llamar Messi, pues. ¿Ya no hay niños? Había por ahí algo, ¿no? Espérate, porque aparecen por ahí que de vez en cuando entran. Podemos hablar con franqueza. Pues, bueno, habría que destacar, por supuesto, el tema de la maquetación, el trabajo de David Savera, que, bueno, pues yo creo que como siempre ha hecho un trabajo buenísimo. Ya le cogió el truquillo con el primer libro y en este segundo pues ha tenido la oportunidad de hacer páginas que yo creo que son estupendas, muy sencillas. A mí está, por ejemplo, por la pulga de Paco Suárez, me parece que es la versión del ZX81, pues súper sencilla, pero no sé, bueno, tiene muchos ejemplos, muchas páginas que están muy bien, las fichas han quedado muy chulas, las de los programadores, no sé, bueno, yo creo que ha hecho un trabajo, pues como siempre, muy bien. Con los programadores tenéis, además de una breve biografía, tenéis la softografía, que son todos los juegos que ha hecho cada programador, que es una recopilación no muy común de ver, que es ya no solo por empresa o por año, sino realmente ver los juegos de cada autor. Eso es curioso y bueno, queda muy bien porque ha sido una labor bastante tediosa, lógicamente, pero además las capturas, las fotos son prácticamente todas hechas de nuestras colecciones, las capturas de pantalla están la mayoría hechas por nosotros, todo el texto que hay en el interior es original. En algún momento cuando está mencionado alguna cosa está entrecomillado, en fin, es una cosa hecha con mimo y eso implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha revisión, asegurarse, documentándose, que todo es correcto, de que todo es válido. Pero bueno, yo creo que luego te queda una cosa pues para estar contento, ¿no? Y para disfrutarla uno mismo. Sí, bueno, la mayoría de las cosas que aparecen aquí, de los objetos, ordenadores y foros, pues sí que son fotos de nuestras colecciones. Y bueno, pues también agradecer a todas las personas que se han prestado a colaborar con el libro, son las personas que aparecen entrevistadas y que han colaborado con nosotros, las personas que han revisado el libro, Pablo Freire, que bueno, que se lo ha leído bastantes veces y que ha colaborado pues, mucho en su corrección y en irlo completando. Y luego las personas que a nivel técnico pues han también revisado las partes más detalladas, Gominolas, Alberto, Macalvi, la parte del capítulo dedicado al sonido, con el tema dedicado a gráficos, pues Radastán, que lo he rebautizado en el libro por mí. Pero bueno, estamos contentos con su nuevo apellido. No nos hemos librado de los bugs, que en el primero tuvimos unos cuantos, pero de momento solo hemos encontrado uno. Bueno, hemos mejorado. ¿Cuál es el nuevo apellido? Eso. Le he llamado Rodríguez, le queda bien. Cuela, ¿no? Cuela, sí, Rodríguez es posible que... Suena bien, Rodríguez. Hay que dar las gracias también a los prologuistas en esta ocasión, que son John Ridman y Steve Turner también, que en el primer libro tuvimos prologuistas de lujo, pero bueno, en ese es muy de agradecer. Steve Turner en particular, la verdad es que ha hecho un prólogo muy... Bueno, pues si lo leéis es
muy con el corazón y muy hablando pues, de lo que supuso para la época y viéndolo desde fuera, incluso pues pensando en qué cosas él cree que podía haber hecho de otra manera, etc. O sea, yo creo que es un prólogo, en especial de Steve, muy bonito, ¿no? Y bueno, pues nuevamente a Stan por su programita, ¿no? Eso es, el prólogo es el comienzo y el final del libro es el bosque encantado, que es un programa en Basic. Es que a veces es un poco complicado saber los espacios que lleva con la tipografía. Que os tenéis que picar el código como en las revistas de Microhobby. Es un poquito complicado de... Hombre, os lo tenéis que currar. Y... Por eso digo que cuando lo vais a subir a la web para descargarlo. Nada, No, os lo tenéis que currar. No. Además hay una sorpresa. No sé si positiva o negativa, pero hay una sorpresa en el código. Sí. Cuando lo picas. No decimos más. Me gusta que lo tengo en mi vida. Y bueno, ya he ganado 5.000 pesetas por la publicación del programa. Queremos pedir disculpas por haber puesto QAOP en la introducción del código. Es lo correcto. No. Siguiente tema. Y bueno, eso que nos llevamos del libro, pues todos esos pequeños momentos de hablar con cada uno de las personas que aparecen, no mencionadas, vamos, entrecomilladas, personas que aparecen entrevistadas en el libro, porque bueno, pues cada entrevista tiene su pequeña cosa, su pequeño momento, y bueno, pues son esos momentos especiales que uno tiene en el cual pues contacta con los protagonistas y bueno, viene esa situación que comentaba antes de conocer las cosas de primera mano, ¿no? Y bueno, pues te da esa perplejidad también de decir, bueno, ¿qué hago yo hablando con esta gente que son los que hacían los videojuegos, estos que jugaba yo cuando era pequeño? ¿Cómo es posible que esté hablando con ellos? ¿Cómo es posible que sea, no sé, que resulte posible el mandar un correo electrónico, el hablar con ellos, el tener un Skype para... Bueno, pues esto es un poco la parte buena. Si la parte mala de la red es esto que comentaba, ¿no? Que a veces las cosas pues son un poco volátiles, ¿no? Pues la parte buena, que es muy buena, pues es que la información pues fluye de una forma muy ágil, llega a todo el mundo y resulta posible localizar a todas estas personas que además, salvo muy, muy contadas excepciones, pues tienen toda la disposición del mundo para hablar con quien les llama o con quien les escribe. Realmente no resulta muy complicado al final el localizarles y... Salvo alguna excepción. Salvo alguna cosa. Y bueno, pues todo esto es lo que hemos querido transmitir en el libro y bueno, veréis cuando lo leáis que es, pues como he dicho, bastante distinto al primero y espero que os interese mucho el que os guste y cualquier cosa que queráis comentarnos, cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier idea para próximas cosas que hagamos, pues por favor no os estoy diciendo lo decir, que para eso hacemos las cosas, para que no os quedéis callados. Sí, como hay tiempo, si podemos pasar al turno de preguntas. El micro está por ahí arriba, sí. Ahí. El yo pecuano puede dar la palabra. ¿Cómo que? ¿Qué os motivó a sacar un segundo libro? ¿Que os quedó algo en el tintero? El dinero, básicamente. Aparte de eso. Aparte del dinero. Lo has dejado claro cuando has dicho las corporaciones, no sepas hostiles. Ya te hemos visto por dónde ibas. No, el libro, el primero, tenía que ser como hemos comentado, de una forma, pero se quedaron en el tintero muchas cosas de las que hablar, ya no solo en contenido, sino en formas, prácticamente en cuanto terminamos el primero sabíamos que íbamos a hacer un segundo. Estaba cantado, ¿no? Porque le íbamos a dar otra orientación y esos contenidos que habían quedado pendientes, pues estaba claro que íbamos a hacerlos. Es un tema que da muchísimo pie a alargarse, a seguir profundizando. Esto yo me imagino que es como los historiadores, los arqueólogos, o que empiezas a tirar del hilo y empieza cada vez a rascar más y a sacar más información. Esto es algo que nunca acaba. Yo creo que acabará el día que ya nos hartemos o tengamos un tanto por ciento de trolls demasiado grande o alguna cosa así. En ese caso ya sí que, bueno, pues... No solo hablo del libro, también del podcast, de lo que es la web. La web lleva pues 20 años, es que se dice pronto. Tenemos un trolómetro en la pared, entonces cada vez que vamos poniendo moscas, cuando ya tenemos muchas, lo dejamos. Sí.
Y bueno, pues básicamente eso. Entonces, hacer un tercer libro ya no tenemos esa parte de... Sigue habiendo muchísimos temas que contar y quizá en un tiempo, ¿no? Pero este segundo estaba cantado que había que hacerlo, o sea, era necesario. Además, el Plus fue mi primer ordenador y es para mí el más bonito. Entonces, tenía el capricho de que tuviéramos un libro con la portada del Plus. También es eso. Ahí también, o sea, nos hemos encontrado con que la gente, digamos, que no han trabajado como programadores, artistas, músicos, etcétera, otro tipo de colaboradores, pues hemos visto muchos comentarios también de ellos, bueno, ¿y qué hay de lo mío? De mí no hablan, que los grafistas no estamos ahí un poco... Y es cierto que siempre tendemos a hablar de los programadores del juego de Jonathan, bueno, el que hacía los gráficos de los juegos de, no sé, los grafistas de Ocean, los grafistas de Topo, los grafistas de Dynamic, ¿no? Quiero decir, hay muchos otros profesionales que trabajaban y que al final son los que ayudaban a que los juegos fueran como son, y los juegos pues se hablaba poco, ¿no? Y quedaban muchas veces eclipsados por la figura del programador, ¿no? Y es cierto que merecían que se hablara de ellos en profundidad y que, o por lo menos por la profundidad que se puede el espacio disponible, y es lo que hemos querido también hacer en el libro. O sea, que cada parte creativa, o sea, los creativos en la creación de juegos, pues tuvieran cada uno su pequeño espacio en este libro, ¿no? Y nos parecía que era justo. Curiosamente, lo que nos ha pasado en el primer y en el segundo libro es que hemos hablado poco de lo que todo el mundo tiende a, o de mucha gente que aborda un libro de este tipo, tiende a hacer, ¿no? Que es hablar de los juegos. Habréis visto libros frecuentemente de los 100 mejores juegos de Spectrum, los 100 mejores juegos de Astra. Entonces no les llega el libro, ¿no? Entonces, el volumen 1, volumen 2, volumen 3. Y nosotros, curiosamente, pues no sé si consciente o inconscientemente, probablemente conscientemente hemos oído de eso. O sea, en el primer libro sí aparece una pequeña selección de pues, los mejores juegos de Ultimate o de Ocean y tal. Pero se habla, curiosamente, poco de los juegos y mucho más de lo que rodeaba todo ello. Y salen salen juegos, la fotografía que os decía, se está hablando constantemente de juegos, pero ya no profundizando en lo que hemos hablado. Bueno, los que escucháis el podcast ya estaréis hartos de esos especiales que hacemos con 200 juegos y, venga, Jesús, ¿cuál? Pum, 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 hablando de esos juegos. En esta ocasión era un poquito diferente, yo creo, lo que había que abordar. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? Sí, el de Julio Iglesias. Yo, en primer lugar, quería dar las gracias por todo el trabajo que hacéis, ya no solamente por los libros que habéis publicado, sino por la web, por el podcast, que yo creo que acercan mucho la cultura que tenemos de pequeños y que ahora que somos mayores, pues todavía no vamos a disfrutar, ¿no? Y un poco mi pregunta va hilada con eso. ¿Qué opináis de todo este revisionismo que está habiendo últimamente, que parece que en Europa no ha habido ordenadores de 8 bits, sino que hemos tenido la NES, hemos vivido el crash del 83, que todo eso ha sido como muy americano, pero que parece que todos los medios se vuelcan en todo lo que son las consolas, que son lo que hay ahora, pero toda la informática clásica y los videojuegos que había antes parece que se han desaparecido. ¿Cómo veis todo eso? Sí, a ver, yo en cierta forma lo entiendo, porque el periodismo es una profesión complicada. Tienes que hablar de todo y no puedes profundizar en algo concreto. Muchas veces los periodistas se dejan llevar. Y lo que la mayor parte del mundo retro mueve es el tema de NES, SNES, eso lo que tú decías, consolas, Nintendo, Sega, Sony. Es normal porque muchos chavales no se criaron como nosotros en esta época del Spectrum. O sea, fue en los 90 ya con estas máquinas y algunos en la NES en los 80, pero mucha de esta gente es la que ahora tiene amor por lo retro. A mí realmente me molesta cuando ven información de Estados Unidos y sale la historia o salen series de televisión que ahora están haciendo incluso de la historia de la retroinformática, no se trate de los ordenadores europeos. Pero es normal porque son series americanas o lo que viene de Japón, es normal, ¿no? Ellos no lo vivieron, para ellos era algo extraño, ajeno. Es muchas veces como cuando entrevistamos a alguien de Uruguay o de tal y nos habla de sus Spectrums clónicos. Pues para nosotros también era ajeno. Es curioso, pero era ajeno. A estos les pasa lo mismo. Otra cosa ya es cuando la prensa nacional, por ejemplo, saca unos temas y efectivamente, hablando de estos temas, pues la NES y el Mario, parece que no hay algo previo, ¿no? Es básicamente, desde mi punto de vista personal, es desconocimiento. Es gente que no ha vivido esa época. Cuando nosotros estábamos con un Spectrum, un Amstrad, etcétera,
ese periodista estaba pues con una moto y yendo pues ligando, ¿no? O sea, pues, son tipos de vida diferentes, no sé exactamente cuál era su particularidad, pero no conoce ese mundo, no lo vivió. Y hacen bien en tirar de gente, ¿no? Del mundillo, pues pero ¿quién tira? Por gente de Nintendo. A la vez se suma que la industria sigue en marcha y esas empresas de la época como Nintendo, Sega, tal, siguen existiendo. Y ahí hay una base, pues ahora con la NES Mini, que es por amor al retro para el que no estaba acostumbrado. Nosotros somos ya hardcore del mundo retro, se podría decir, y hay gente que se está sumando ahora. Eso a mí, por ejemplo, en particular no me parece nada mal. O sea, me parece muy bien que muchos, incluso niños ahora, estén volviendo a los juegos de antaño, porque es una cosa que es una cultura, es como el que ve ahora cine clásico, ¿no? Cine en blanco y negro. ¿Qué necesidad tienes de ver cine en blanco y negro, habiendo lo que hay, ¿no? Con una calidad espectacular, unas pantallas gigantes, pero bueno, de vez en cuando te apetece ver Casablanca, ¿no? O investigar por qué este director contrató a este actor, o si este era alcohólico, o si esta película fue un fracaso, como Blade Runner de taquilla, pero es la leche, ¿no? Son estas cosas un poco a lo que nos dedicamos. A mí realmente no me molesta un poco, pero bueno, ahí estamos un poco nosotros también para hacer presión. Pues en cuanto tenemos ocasión, por ejemplo, organizando un evento como este, pues no marginar a los ordenadores, sino al contrario. Lo otro ya viene más dado de sí, pero es, en nuestro caso, pues intentar trabajar para que no se olvide el retro del Spectrum, de los ordenadores de 8 bits, incluso plataformas más antiguas, ¿no? En el primer libro, por ejemplo, hablamos mucho de las primeras máquinas Sinclair, por ejemplo, aunque el libro se llamaba El mundo del Spectrum, intentamos hablar de todo eso que vino previamente a lo que luego, porque el Spectrum no nació de la nada, nació de una evolución de máquinas previas mucho más arcaicas, pero que tienen una explicación, y el Spectrum es como es por ese pasado. Bueno, pues ahí estamos los que podemos, pues para intentar que se hable de ello, que quede reflejado, etcétera. Al hilo de lo que cuentas, bueno, primero, hardcore del mundo retro suena fatal, suena como a viejo, muy viejo, ¿no? Pero bueno, como hardcore del mundo retro. Y luego, todo esto al final son líneas de evolución, o sea, nadie puede pretender, hay una parte del libro que habla de las influencias del Spectrum, es decir, nadie puede coger y decir que es que el Grand Theft Auto está inspirado por el Turbo Speed, porque sería ridículo, o sea, luego pues, seguro que no hay nadie del equipo de desarrollo del GTA que haya jugado al Turbo Speed, probablemente, no sé si alguien le habrá dicho en algún momento, oye, existía esto en los años 80, pero sí que son influencias que van siendo pues, secuenciales, o sea, van influyendo en los años inmediatamente posteriores y eso evoluciona en los años posteriores, etcétera, y todo eso hace que al final, bueno, pues que también veamos que hay muchos planteamientos de ahora que ya existían entonces, ¿no? Y luego, pues que también son como mundos que han ido como en paralelo, ¿no? El mundo de las consolas y el mundo de los ordenadores personales, de la microinformática, y bueno, pues hay uno que ha acabado siendo como muy popular y el otro pues que se ha roto esa línea y ha acabado en el PC y luego el PC a su vez ha confluido con las consolas y eso pues ha quedado ahí, ¿no? Y luego que también el mundo retro es como una bolsa donde se van acumulando cosas, se van aplastando a las anteriores, ¿no? Dentro de unas cuantas décadas, pues la PlayStation 4 será la última que lleve el numerito y luego empezarán las PlayStation X1, X2 y dentro de muchas décadas, cuando se hable de las PlayStation, pues se hablará de la 1 a la 4 y a lo mejor lo meten todo en el mismo paquete y como para acordarse entonces de mencionar la historia del Spectrum, pues el Spectrum al final no lo sé, pues acaba siendo una línea, una mención, si es que alguien lo menciona, ¿no? Acordaos de esto que voy a decir, perdona Jesús, la PlayStation 5 será la última. Es una predicción que tengo yo. Más info. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que el retro pues, va engordando, van pasando los años y todo ese mundo pues esa cosa pues, se va haciendo cada vez mayor. Entonces, bueno, ¿qué importancia podrá tener esto dentro de muchos años? Pues no lo sé, seguramente poca, pero por lo menos nosotros estaremos haciendo hoy el esfuerzo de reivindicarlo, de documentarlo de alguna manera, mejor o peor. Otros también lo harán y a lo mejor lo hacen mejor que nosotros y será fantástico y bueno, pues ahí quedará por lo menos pues, para que haya algún ejemplo o una muestra de lo que nosotros entendemos importante que sea recuerde, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes. Bueno, también como aquí el compañero, agradeceros vuestro trabajo. Disfruto muchísimo con los podcasts y creo que los podcasts es lo que más disfruto porque
me duran tantísimo cuando voy al trabajo, en el autobús o andando por la calle o que sea, pues voy poniendo y cuando llego a mi sitio lo paro, luego lo vuelvo a poner y es lo que más dicho. Son inacabados. Sí, pero... Imagínate hacerlos. Pero bueno, sí que estoy feliz. Y antes Jesús ha comentado el tema de los diferentes medios donde más va vuestro trabajo. Primero creo que sería la página web, porque he dicho que lleva 20 años. Luego el podcast y últimamente pues los libros que habéis sacado. Y una cosa que veo desde hace un par de años es el tema de los documentales. El documental, por ejemplo, de La Amiga con el From Breadcrumbs to Billions. Ahora hace poco ha sacado uno de Spectrum, ¿no? Memories of Spectrum AD. ¿Pensáis que en el futuro vosotros hubieseis pasado por medio que sea, por ejemplo, audiovisual, el hacer un documental? ¿Juntarlo todo? El tema audiovisual es lo que hemos visto, porque bueno, hacemos nuestros pinitos en el canal de YouTube, aunque está más o menos abandonado, pero de vez en cuando ponemos algún vídeo. Es que esto es gradualmente cada vez más costoso, ¿no? El audio ya lleva un tiempo, porque mientras que grabas, editas, etcétera, pero el vídeo, cuando lo quieres hacer bien, no directo a ponerte una cámara, ¿no? O sea, hacer un documental, que son palabras mayores, es mucho más costoso. En medios también. Tened en cuenta que todo lo que hacemos es con medios cero. O sea, hasta los libros, todo el trabajo realizado tenía un coste cero de cualquier tipo. Entonces, claro, para hacer un podcast necesitas, afortunadamente por la tecnología, un micro, una conexión a internet y un Skype, por ejemplo. Ya está, y un programa editor. Es prácticamente lo que tienes en casa. Pero para hacer vídeo ya necesitas un buen material, iluminación, cámara. Estos que has mencionado tú, va un equipo de gente. O sea, no es el que está entrevistando, el que está entrevistando, pero va un cámara, va un iluminador y un tío con la alcachofa, el micro esto que es alto, arriba. El coste solo de alquiler de este material es mucho y el tiempo es también muy grande. También hay una cosa, da la sensación de que cuando a alguien ya le pones un micro o le tienes así ya con una cámara, se abren menos. Si os habéis escuchado en los podcasts muchas veces cómo se abren. El ruidito de... Claro, o sea, imagínate la de, oye, vamos a tomarnos relajadamente en una cafetería y te pones un croma corriendo en la cámara y tal, entonces... No sería igual. Pero vamos, al margen de bromas, yo creo que hay sobre todo también un factor que es el tiempo. O sea, el tiempo es súper valioso, desgraciadamente no tenemos mucho y claro, eso nos implicaría, o sea, tendría un coste muy alto, nos costaría el matrimonio, los hijos, o sea, el trabajo con el que comemos. Entonces es muy difícil. Lo que pasa es que, bueno, sí, claro, lo piensas, ¿no? Oye, ¿qué sería si hacemos un tour y empezamos a...? Pero que implicaría eso, precisamente. O sea, viajar a los sitios, probar a la gente, eso sería... Luego, por supuesto, el tema técnico que decía Alejandro es que hay que dominarlo, porque claro, si sacrificas tu matrimonio y tus hijos, te vas de viaje, llegas ahí y haces una mierda de vídeo, encima dices, ¿qué les vas a contar a tus hijos? Los dejé por esto. ¿Pero qué hiciste? ¿Pero qué mierda es esto? La mujer igual, algunos sabrían. Sí, bueno, eso ya sería una cuestión de analizarlo. Quizá algún día, pero yo no pienso romper eso. De momento nos da un poco de respeto a las cosas. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Tenéis alguna entrevista esta temporada que podéis decir? Ahora que empieza la nueva temporada del podcast, alguien que digáis, queríamos entrevistar y ya lo tenemos... Hombre, es por no quitaros la sorpresa. Tenemos unas cuantas entrevistas ya concertadas. Hemos conseguido de momento salvar el matrimonio con la programación de las mismas. Y bueno, pues ya lo veis de todos. Tenemos 4. Damos pistas de la siguiente que está ya grabada y editada. La siguiente entrevista tiene mucho que ver, y no, pero tiene mucho que ver con la radio. ¿Sabéis que algo? Tiene mucho que ver sin ser Sábado Chip. Ahí puedo dejarlo. Hay también pues a una persona de Dynamic no muy conocida, pero que tuvo pues mucha repercusión en la empresa, más de lo que se puede imaginar. Algo relacionado con revistas.
Ahí. Es que si no, una pista más y ya se sabe quién es complicado. Y son gente que no han sido entrevistados nunca. Los 4 no han sido jamás entrevistados, o sea que las 4 entrevistas, que es un poco en lo que estamos yendo ahora sobre todo. ¿Algún proyecto diferente que teníais en mente? ¿Algo distinto a lo que veníais haciendo hasta ahora? Sí, tenemos en mente una cosa que yo creo que llegará pronto, será el rediseño de la página web, pero eso lleva tiempo. Será la 4, será la época 4. Llevamos bastantes años de 3, 4. Ya, bueno, llevamos mucho tiempo con ese tema y no acabamos de dar el paso. Pero antes o después, yo creo que más antes que después, habrá un rediseño completamente adaptándolo a las tecnologías de ahora con el móvil y todas estas cosas. Eso es uno de ellos. Realmente, bueno, hasta ahí podemos hablar. Sentimos ser crípticos y estas cosas, pero nos encanta la sorpresa. Somos como niños. Lanzamiento del tal. ¡Oh! Generar un poquito de hype, ¿no? El hype. Además es que os gusta, reconocedlo, que estas cosas gustan. Si ya vas desde el principio, esto es así, tenemos esto, ya pierde gracia. Además con el grupillo, pues siempre está Javi soltando alguna perlita. Bueno, todo aquel que quiera estar en el grupo de WhatsApp del mundo del Spectrum, yo jamás lo leo, pero si queréis estar ahí, hay un montón de gente y cuando te descuidas un día hay 3.000 mensajes o no sé qué, ¿no? Algo Bueno, así. merece la pena. Merece la pena, ¿no? Tú estás muy activo. Yo sí. Bueno, ¿alguna pregunta más o ya terminamos? Que ya se nos echa el tiempo encima, ¿verdad? Ya es el cine en 4 minutos. Lo de firmar, firmaremos. Si alguien ha traído el libro o alguna cosa y quiere firmar, en el stand firmaremos ahí ahora. Nos vamos al stand. Y cualquier cosa que queráis preguntar, pues ahí podéis también intentar indagar, que no digamos nada, pero podéis intentarlo. Y yo quería agradecer, yo particularmente, a la organización del evento, a Alejandro, a Ignacio, y a toda la gente que está haciendo posible todo esto, pues poder haber estado aquí y poder ver todo lo que hay montado. Yo la verdad es que me he quedado muy sorprendido. Ha sido entrar por la puerta y ver un ambientazo y la verdad es que no sé, o sea, cuando no conoces un evento, pues no te imaginas, pero cuando lo ves, pues las cosas o no te sorprenden o te dejan muy sorprendido, te agradan, y luego el caso de lo que he visto aquí, pues me ha dejado bastante perplejo. La verdad es que me ha encantado el ambiente que hay y cómo está todo organizado. Y bueno, nada, pues felicitar a la organización, la estupenda pinta que tiene todo esto y que hayan tenido bien el invitarme a estar. Esto, como no teníamos suficientes cosas en la vida y pues otra cosa, ¿no? Vamos a organizar un evento, ¿verdad, Ignacio? Esto es una cosa... No, nos apetecía, venga, vamos a meternos aquí en este jaleo. Yo creo que está mereciendo la pena. Yo quiero agradecer a Jesús y a todos los ponentes que estamos teniendo, mucha gente que está viniendo de Madrid, Barcelona, Alicante, de Cataluña, en general, de Andalucía, de La Rioja... De Alemania, que somos pequeñitos. De Alemania, hay alguno que ha venido de Alemania ex proceso al evento. Queremos agradecer a toda esta gente que viene y da su tiempo y... ¿De Nájera? Sí, es increíble. Yo, de verdad, yo estoy alucinando con toda la gente que ha venido de tantas partes. Os agradecemos sobre todo eso, porque al final, si no viene la gente, ¿para qué organizas un evento, no? Bueno, pues lo dicho, nos vemos allí en el stand. Oye, gracias.